Bendiciones. Dios me los bendiga grandemente. Bienvenidos a nuestro canal de la fe. Reciban paz, reciban gozo del Señor. Dios les siga bendiciendo en todo lo que emprendan. Estimado oyente, en este programa estaremos orando e intercediendo en contra de la vergüenza y la tristeza del alma. 15 minutos compartidos en el amor del Señor Jesús para hacer de la vida una práctica efectiva. Que la esencia de este mensaje sea para ti, como lo es para nosotros, un apoyo en nuestro caminar y relación personal con Dios. Hablemos sobre la vergüenza y la tristeza espiritual. ¿Qué es la vergüenza? Es la turbación del alma en el ánimo ocasionada por la conciencia culpable de alguna falta cometida o por alguna acción deshonesta o deshonrosa y humillante, propia o de otros, que se conoce como pena propia o ajena. La vergüenza es el sentimiento de turbación del alma, es la congoja de la pena, del sentimiento de rechazo y la tristeza interna y profunda. ¿Qué tipo de emoción es la vergüenza o sentimiento? La vergüenza es una emoción que nos mueve a ocultar algún defecto, rasgo o acción propio que creemos que, de ser revelados, provocaría el escarnio o la falta de aceptación o rechazo de nosotros mismos o de nuestra persona a otros. La vergüenza es una emoción que surge después de una persona y sobre una persona que toma una decisión que no se alinea con sus valores. Es posible que crean que tomaron una mala decisión porque algo anda mal, inherentemente mal en ellos. Estos juicios internos negativos y autocríticos pueden hacer que muchos se sientan inadecuados o indignos de ser amados y aceptados. La vergüenza es un sentimiento de humillación que surge de la percepción de haber hecho algo deshonroso, inmoral o inadecuado. Las personas que sienten vergüenza suelen intentar ocultar aquello de lo que se sienten avergonzados o apenados. El caso de los leprosos, el caso de las personas enfermas de la piel, el caso de las personas con enfermedades crónicas, el caso de la persona que tiene problemas, que tose mucho, el caso de las personas que han cometido pecados y no quieren que sean descubiertos. Cuando la vergüenza es crónica, puede implicar un sentimiento de fracaso, rechazo y autoculpa, es decir, sentirse miserable, indigno ante todo. La vergüenza puede ser problemática cuando se internaliza y resulta en una evaluación dura de uno mismo como persona en su totalidad. Este crítico interno podría decirte que eres una mala persona, que no vales nada o que tienes ningún valor. Ahora bien, todo el mundo experimenta una cierta cantidad de vergüenza y tristeza por los pecados cometidos en el pasado o los que están cometiendo en el presente. La Biblia tiene mucho que decir acerca de la vergüenza y la tristeza, y hay numerosos ejemplos de personas en la Biblia que experimentaron esos sentimientos negativos. Ahora bien, en el libro de Isaías, en el capítulo 61, versículos 7 y 8, se reconoce la vergüenza estableciendo el siguiente enunciado para que el que sufra vergüenza y tristeza pueda ver cómo hay recompensa sobre esto en un futuro si se arrepiente. Y ahí dice, en lugar de vergüenza, Dios, ¿qué va a hacer? Recibirán doble herencia. En lugar de deshonra se alegrarán de lo que reciban, porque en sus tierras recibirán doble honra y gozarán de perpetua alegría. El Señor dice aquí, en lugar de vergüenza recibirán doble herencia. O sea, bendición sobre bendición. Porque la vergüenza muchas veces es
Una circunstancia que abruma el corazón, el alma, el espíritu de tal manera que no hay cómo intentar nada nuevo. Ahora bien, la vergüenza es un sentimiento que se origina como consecuencia de haber actuado mal, contrario a la voluntad de Dios. Cuando se peca siempre hay consecuencias, y una de las consecuencias es la vergüenza y la tristeza. Pongo un ejemplo. Una muchacha queda embarazada de su novio y es menor de edad, y vive en la casa de sus padres. Y los padres se enteran del embarazo y comienza el escándalo y el rechazo por la falta de respeto y deshonra que la hija ha traído al hogar. Los traicionó, faltando a toda la educación que se le enseñó, pecando y quedando embarazada. Finalmente, después de varios días a los que los padres se les va pasando la indignación, comienzan a ayudar a su hija con el embarazo porque la aman. Pero la hija llora de vergüenza y tristeza por su pecado ante Dios y sus padres. Y las consecuencias serán notables. Ya no va a seguir siendo la niña de papá, sino la madre de su hijo. Posiblemente no podrá seguir estudiando. Toda la familia y amigos se enterarán de su pecado y su vergüenza. Tendrá que atender a su hijo de ahí en adelante y no podrá disfrutar de todo lo que tenía por delante como niña. Toda la promoción de graduarse, de salir del bachillerato, todas estas cosas buenas que le suceden a los hijos, ya no lo tendrá de la misma manera porque ahora es mamá. ¿Puede usted imaginar la vergüenza y la tristeza que vivieron Adán y Eva después de su pecado? Estropearon la creación perfecta de Dios que Dios había hecho para ellos. Adán y Eva estaban en un mundo perfecto, tenían mentes y cuerpos perfectos y tenían una estrecha comunión con Dios cuando eligieron pecar contra Dios. Toda la creación de Dios se sujetó a los efectos del pecado, incluyendo enfermedades, deterioro y muerte, y separación de Dios por toda la eternidad. Como consecuencia, cada ser humano nace con la naturaleza pecaminosa, la cual es la inclinación natural al pecado, heredado por Adán y Eva. Afortunadamente, Dios es soberano y aún así tenía un plan para redimir a la humanidad a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y darle al hombre una opción para la salvación y la vida eterna con Él. Pero Adán y Eva debieron haber vivido toda su vida en la tierra con mucho pesar por la pérdida de la inocencia y las bendiciones que antes tenían en el huerto del Edén. Sabemos que estaban avergonzados porque sentían desnudez, como establece el libro de Génesis en el capítulo 3, versículo 10. Debieron de haber vivido el resto de sus vidas lamentándolo. Después de todo, recordaban el paraíso que había en el Edén. Otro ejemplo bíblico de vergüenza y tristeza es la experiencia del apóstol Pedro. Eso está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 13, versículos 37 y 38, y ahí describe la noche de la traición a Cristo. Justo después de la cena de la Pascua, Pedro le dice a Jesús que pondría su vida por él, y Jesús le responde diciendo que esa misma noche lo negaría 3 veces, incluso sabiendo que conocía al Señor, que lo conocía. Más tarde esa noche, por miedo a perder su propia vida, negó a Pedro. Pedro negó a Jesús. Imagínense. Después de que Pedro negó a Cristo, salió y lloró amargamente. Más tarde Pedro fue restaurado y creció en su fe, convirtiéndose en uno de los fundadores de la iglesia primitiva o original. Pedro efectivamente fortaleció a sus hermanos después de haber sido perdonado, tal como Jesús lo había anunciado. Mientras que Pedro debió haber vivido con mucha vergüenza y pesar por haber negado públicamente a Cristo,
Su profundo entendimiento de la persona y la obra de Cristo superó su sentimiento de fracaso. Se dio cuenta de que había sido perdonado por la gracia de Dios y dejó en el pasado su tristeza personal para alimentar a las ovejas de Jesús. La Biblia nos enseña que cuando confesamos nuestros pecados y tenemos fe en el sacrificio y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nos convertimos en hijos de Dios y somos limpios de toda nuestra maldad. En el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 16, establece lo siguiente. Ahí nos habla del poder del Evangelio. Y dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Estimados, este es el punto crucial de esta enseñanza. Las iglesias están llenas de creyentes avergonzados, es decir, creyentes que se avergüenzan de predicar el Evangelio, porque no creen en su eficacia. No creen en el Evangelio, que es poder de Dios para salvación primeramente y después para todos los males que puede tener el hombre. Pregúntese lo siguiente, estimado creyente, ¿cuántas personas ha llevado usted a los pies de Cristo desde que se convirtió? ¿Cuándo fue la última vez que predicó el Evangelio a alguien? Si no cumplimos con la gran comisión de ir por el mundo y predicar el Evangelio, significa que estamos avergonzados de Jesús, de Dios, y no creemos en su sacrificio hecho por nosotros para el perdón de los pecados. Hermanos, esto es sumamente grave y está pasando constantemente, diariamente, en la vida de todos los creyentes. Usted no tiene el entusiasmo de predicar el Evangelio. Usted no siente predicar el Evangelio. Usted no le ve sentido predicar el Evangelio, pero se dice cristiano y cree en el Evangelio. ¿Desde cuándo usted no ha llevado a nadie a los pies de Cristo? ¿Usted ha intentado predicar el Evangelio aún a su vecino, a su familiar más cercano? Si no lo ha hecho, es porque usted no tiene el poder de Dios en usted. Ese poder que actúa dentro de nosotros. Usted no ha entendido el plan de salvación. Usted no ha entendido que usted es salvo por gracia. Significa favor no merecido. Y por lo tanto usted debe dar por gracia. Pero no lo ha hecho. Y eso es grave. Usted va todos los domingos. Y cuando lo puede a la iglesia durante la semana. Se sienta, oye y escucha. Aprende, pero no practica. Entiende, pero no hace nada. Es como aquel que tiene vista y no ve, oídos y no oye. Y por lo tanto en su mente, en su corazón, que es el mismo principio mente y corazón, usted no hace nada. Porque simplemente su mente está distraída en otras cosas y no ve el predicar la palabra. Y vive en vergüenza. Está avergonzado delante de Dios. Dios lo ve a usted. Y lo que ve es su vergüenza. Vea aquella pena que usted tiene de llevar el Evangelio. Y no estamos hablando adicionalmente de todos los pecados que se cometen o que usted mismo comete. Y estos pecados crean vergüenza en usted. Porque a veces no podemos ni siquiera levantar nuestros rostros delante del Señor. Y decirle, Señor, te amamos, te necesitamos, aquí estamos. Pero me siento indigno porque estoy avergonzado de no haber sabido qué hacer y he pecado una y otra vez y vuelvo a hacer lo mismo y esto me ha creado esta congoja y tristeza. Den mi espíritu en mi alma. Mi alma está apenada delante de ti, oh mi Dios. Esta es una situación grave para todo creyente. Porque deberíamos estar contentos de ser creyentes, contentos de creer en Dios, en alegría, en el gozo del Señor, en el poder y la fortaleza de Dios, sentirnos entregados en el ministerio, entregados en la palabra, entregados en la predicación. Y sabemos que estamos viviendo estos últimos tiempos difíciles. ¿Y cuántas personas se están condenando, se están yendo al infierno porque no hemos hecho nada?
Muchos hacen lo que diezman y ofrendan en su iglesia para que el evangelio se expanda. Y iglesia que está cumpliendo con la gran comisión, es bueno, usted está participando. Pero personalmente Dios igualmente le va a pedir cuentas. Porque si yo me avergüenzo del evangelio, me estoy avergonzando de mi Señor. Estoy limitando a Dios porque le estoy diciendo, mi Señor Dios, tú no puedes hacer todo lo que dices. Porque yo no me atrevo a predicar tu palabra como ahí establece, con prodigios, señales y milagros, porque eso no está en mí y no va a pasar. Cuando voy a orar por un enfermo, voy con la duda, no se va a sanar, nada va a pasar, Dios no me va a respaldar. Y por lo tanto, esa es la situación de cada creyente. Oremos. Señor Dios, todopoderoso y eterno, mi Dios, mi Señor, mi auxilio y fortaleza, Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores, el todopoderoso y eterno en mi vida en esta hora. Me presento delante de ti tal como soy. Desnudo mi corazón, mi alma, mi mente, mi espíritu en tu presencia y te digo, Señor, que sin ti nada puedo hacer. Que tú eres el Señor de mi vida, que te amo profundamente y necesito que tú hagas algo para mí en esta hora. Quita mi oprobio y mi vergüenza en este momento. Quita de mí todos estos sentimientos de culpabilidad que tengo. Y permíteme, Señor, reivindicarme en tu presencia. Pon en mí el querer como el hacer, de ir por el mundo y predicar tu palabra. Señor, aviva el fuego de tu presencia en mi corazón, en mi mente, en mi espíritu. Y permíteme, Señor, servirte. Permíteme servirte con señales, prodigios y milagros, Señor. Que donde yo vaya, tú me respaldes. Que tu palabra se cumpla en mí. Que yo pueda en esta hora hacer tu voluntad. Señor, no quiero sentirme despreciado ni usado por otros que se aprovechan de uno. Señor, quiero que más bien esto sea que tu palabra penetre en mí de tal manera que yo sea el que influencia en otro en tu poderoso nombre. Que sea, Señor, el rechazo, el arrepentimiento que he sentido, este arrepentimiento, estas situaciones inadecuadas, porque no logro entender tu palabra, predicar tu palabra con poder, con fuego, con denuedo. Mi Dios, en esta hora, límpiame, Señor. Abre mi mente, abre mi entendimiento, abre mis capacidades. Permíteme entender tu palabra. Permíteme enseñar tu palabra. Permíteme vivir tu palabra. Cámbiame, Señor. En esta hora me hablo a mi alma y me digo, alma mía, cámbiame. Alma mía, cambia. Cambia en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesús, precioso Espíritu Santo, cámbiame, transfórmame. Quita la vergüenza, quita el oprobio, quita el fracaso de mi vida. Porque a consecuencia de no creer, yo sé que no tengo poder de que tú estableces en tu palabra. Y por tanto, si no tengo el poder tuyo en mi vida, no tengo la unción y la autoridad espiritual para llevar tu palabra, porque no lo he entendido hasta ahora. Abre mi mente, Señor, porque sé que mis pensamientos no se han alineado con los tuyos, porque he entendido ahora que mis pensamientos están alejados de los tuyos, que aunque he escuchado tu palabra, he entendido, he leído la Biblia, he orado, he ayunado, he clamado en tu presencia, no lo he entendido porque no actúo conforme a lo que he aprendido. En esta hora es un mandato, y lo entiendo, de ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, a todo aquel, a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, a mis vecinos, a los miembros en las otras partes de las iglesias, al mundo. Y no lo he hecho. Cada vez que se habla de ti, o hay la oportunidad de hacerlo, me avergüenzo de mí mismo, porque no estoy capacitado, porque no me he capacitado, porque no he entendido tu palabra y no estoy preparado, no sé cómo hacerlo, y por lo tanto ese es mi problema de vergüenza delante de ti. Mis pecados, Señor, me han abrumado.
He hecho tanto mal y por tanto vivo a veces hasta perdonándome a mí mismo y tratando de entender por qué peco. Pero el problema está en que peco porque no he entendido que tú eres la única solución para todas las cosas en mi vida. No he entendido el poder de tu palabra que dice que no me avergüenzo del evangelio. He estado avergonzado de predicar, de entender, de comprender tu palabra, Señor, tu mensaje de salvación. Y vienen los cuestionamientos a mi vida. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Señor, enséñame qué hacer. Dirígeme en lo que hay que hacer. Lo sé que hay que hacer, pero te pido que me empujes, que me ayudes, que me enseñes, que des en mi vida, Señor, la gracia tuya para entender tu palabra, comprender el mensaje y seguirte, Señor. Señor, no quiero preocuparme más sobre esta situación, sino que tú tengas la última palabra en mi vida y no se haga mi voluntad sino la tuya. Que yo no limite más, Señor, tu amor y tu gracia en mí, con mis pensamientos torcidos y con mis ideas, Señor, y mi vergüenza delante de tu presencia. Transfórmame, cámbiame. Aviva, Señor, el fuego de tu altar en mí, de tu gracia. Envíame ángeles ministradores para que me enseñen. Porque entiendo que tu palabra no regresa vacía. En mí funcionó porque creo en ti, pero creo a medias con limitaciones. Si creo con limitaciones, ahora entiendo por qué vivo en fracaso. Vivo en pobreza, vivo en miseria, vivo mendigando muchas veces situaciones, vivo clamando, ayunando y preocupado por el día de mañana y cómo voy a pagar, cómo voy a comer, cómo voy a vestir, cómo voy a hacer, cómo voy a cumplir con todas las obligaciones que tengo. ¿De dónde va a salir el suministro? Y todo esto es porque no he entendido que tu palabra es poder para hacer todas las cosas a bien. Oh mi Dios, enséñame en esta hora tu palabra. Hazme crecer en tu palabra. Transfórmame en tu palabra. Porque esa es la gracia que necesito en esta hora. Señor, tú das todo por añadidura. Pero tú estableces que busquemos primero el reino de Dios y su justicia en nuestra vida. Y todo viene por añadidura. Señor, yo deseo en esta hora que tú seas mi pastor, como dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y si nada me falta, no estaré avergonzado. Estaré contento, estaré en el gozo tuyo, Señor, y en tu paz. Pero estaré al mismo tiempo satisfecho de la obra empeñada y llevada a través de predicar tu palabra. Porque cada alma que yo pueda llevar a tu presencia, porque tú me impulsas y me das la unción para hacerlo, va a sumar. Y la satisfacción tuya será grande en mí. Señor, sígueme ayudando. Ayúdame en esta hora. Sosténme con tu mano poderosa. Llévame, Señor, de tu mano poderosa, de victoria en victoria, de gracia en gracia, de esperanza en esperanza. Y Señor, que el bien y la misericordia me sigan todos los días de mi vida. Perdona mis pecados en esta hora, en el poderoso nombre de Jesús te lo pido. Yo me apropio al sacrificio de mi Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados. Y en esta hora te entrego mi alma, mi corazón y mi espíritu, Señor, Dios Todopoderoso, para que tú actúes en mí, en mi ser, en mis limitaciones. Dame, Señor, en esta hora el querer como el hacer tu palabra, el crecer en tu mensaje, el llevar tu palabra, el entendimiento de lo que es la fe, que es la esperanza y la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Señor, enséñame a ver con tus ojos, a oír con tus oídos lo que tú me necesitas de mí para que yo haga.
Somos tus instrumentos, Señor. Permíteme ser instrumento de gracia, instrumento de victoria para tu reino. En el poderoso nombre de Jesús, Padre Celestial, te lo pido. Ayúdame en esta hora. Santifica mi vida. Ayúdame, Señor, a caminar por sendas de justicia en estos momentos y en esta hora. Y dame tu santidad. Todo esto te lo pido, Señor, igual que te pido que me des sabiduría, inteligencia, memoria retentiva de tu palabra para poder llevar tu mensaje a aquellos que no te conocen. Señor, que por mí no se siga perdiendo la gente y se vayan a una eternidad sin ti. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Habló para ustedes el doctor Ricardo Achón.